Bueno, vamos a continuar pintando el modelo. Acá está como quedó la última vez. Bueno, le agregué un par de cositas, estos detalles acá al costado de los ojos. Y bueno, vamos a continuar pintando, puesto que solamente pintamos la parte de la cabeza. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el cuerpo del personaje. Fíjense que se ve todo como color plano, así que vamos a comenzar a agregarle detalles a la textura del cuerpo. Bien, entonces elegimos el modelo, vamos a ir a Texture Paint y vamos a comenzar a pintar, por ejemplo, todas las zonas que estén un poco oscuras debido a la proximidad de las geometrías. Sería como una especie de oclusión ambiental. Así que vamos, por ejemplo, a trabajar en la parte del interior de las piernas. Vamos a elegir un color similar al color de la piel, pero un tono más oscuro. Este de acá nos puede servir, el que elegimos para la parte de las sombras. Vamos a elegir este color. Elegimos el pincel y ahora voy a activar primero el wireframe para ver dónde voy a pintar. Vamos a desactivar por un momento lo que es el mirror. Así vemos bien el interior de la pierna. Y vamos a comenzar a pasar el pincel por acá. Elegimos el pincel. A ver, vamos a subir un poquito el tamaño de este pincel. Y vamos a bajarle un poquito la opacidad. Vamos a bajarlo un poco. Ahí está. Y vamos a cambiar lo que es el fall off o el borde de este pincel. Vamos a elegir Smooth o Custom. Vamos a probar con Custom primero. Y ahora sí puedo comenzar a pintar. Vamos a probar, pasar el pincel por acá, por el interior de la pierna, que supuestamente esto tendría que estar un poco más oscuro. Fíjense que se pinta de este lado. En realidad se pinta de ambos lados, puesto que acá tengo un corte, el corte del V que habíamos hecho. Y vamos a pasarlo también por acá abajo. Un poco. Lo volvemos a pasar una vez más. Después vamos a suavizar con el dedo, o si no con el Smooth. Bien, vamos a pasarlo un poquito más. Ahí está, fíjense que queda pintado de este lado lo que sería una especie de sombra o algo parecido. Y también lo vamos a hacer del costado. Claro, acá me va a molestar el brazo a la hora de pintar toda esta parte del costado, así que lo que voy a hacer es, voy a ocultar el brazo. Vamos a ocultar el brazo. Para ocultarlo vamos a ir a Object, entro en Edit Mode y acá vamos a elegir toda la parte del brazo. A ver, vamos a seleccionar modo Face, elegimos los polígonos de este lado, vamos a elegir de acá mejor, elegimos todos estos polígonos, presiono el Control más del teclado numérico para expandir la selección. Ahí está, vamos expandiendo la selección. Y lo que voy a hacer en este caso, a ver, vamos a probar con la tecla H, ocultamos. Ahora voy a ir al Texture Paint, a ver qué pasa, si lo oculta o no. Vamos al Texture Paint, ahí está, ahí puedo pintar todo este costado. Vamos a pasar lo mismo como hicimos recién con el pincel y un tono más oscuro. Vamos a pasar por este lado. No estoy pudiendo pintar de este lado, a ver qué está pasando. Estoy pintando y sin embargo no veo absolutamente nada. A ver, vamos a probar con otro color. Vamos a subirle la intensidad al máximo. Bajamos un poquito el tamaño del pincel. Y veamos, no me está dejando pintar. Vamos a revisar a ver qué está pasando acá. Creo, a ver, voy al Object Mode, vuelvo al Texture Paint. No, tampoco. A ver, vamos de nuevo. Object, acá vamos a entro en Edit Mode. Me parece que esto lo tengo que, claro, esto lo tengo que mostrar porque si no me va a dejar pintar. A ver, Texture Paint ahora.
Ya sé qué está pasando acá. Tengo seleccionada la máscara acá abajo, fíjense. Está activada la máscara. Entonces es cuestión de ocultar lo que teníamos seleccionado, que era el brazo, la tecla H. Voy al Texture Paint, deshabilito la máscara y claro, ahora sí. Vamos a hacer el truquito que vimos la otra vez. Era activando la máscara, presionamos la tecla H y acá presionamos la tecla A. Ahí está, ahora sí. Claro, yo me había olvidado de eso para poder pintar partes que están tapadas por otras. Así que vamos a pasar, vamos a pasar el pincel por acá, por esta zona. Vamos a bajarle un poquito la intensidad a este pincel y pasamos por el costado, toda la parte de acá del costado de la pierna, hasta más o menos pasando un poquito la zona de la rodilla. Bien, pasamos por acá. También vamos a pasarle en lo que es la parte de acá debajo del pecho. Vamos a volver a activar el mirror, así lo podemos ver mejor. Esta zona de acá abajo vamos a pintarlo también con este color un poco más oscuro, simulando una especie de oclusión ambiental o sombra debajo de esta zona. Ok, la parte bueno, de acá de los glúteos también tenemos que pintar esto de un color más oscuro, así que vamos a pintar, vamos a pasar el pincel. Voy a cambiar acá lo que sería el trazo del pincel o el fall off. Elegimos en este caso un pincel constante. Voy a subir este valor con Shift F, vamos a subir un poquito más y voy a bajar un poco el tamaño del pincel. Vamos a pintar, luego lo vamos a difuminar, así que no se hagan problema. Vamos a subirlo todo del todo, vamos a dejarlo en 1. Voy a bajar un poquito más el tamaño del pincel y vamos a pintar toda esta parte. Ok, toda esta zona. Acá sí voy a bajar un poco más el tamaño del pincel y pintamos toda esta parte. Vamos a ocultar, en este caso también vamos a ocultar con el mirror para ver bien qué estamos pintando. Vamos a pintar por acá. Más o menos vamos a tratar de seguir lo que sería la curvatura de la pierna o el pliegue que produce la pierna con esta parte de acá arriba. Si queremos borrar, recuerden que acá no tenemos borrador, así que tenemos que elegir el color base, que era este, y pasamos el pincel. Si no tienen tableta gráfica, como es mi caso, pueden utilizar el Lazy Mouse o la estabilización. Esto les da un retardo a la hora de pasar el trazo, con lo cual tienen un trazo más prolijo, más o menos por ahí. Bien, vamos a desactivar esto, vamos a pintar un poquito por acá. Cambiamos de color y ahora sí puedo pintar esta zona. Y ahora sí tenemos que hacer un difuminado. Bien, vamos a revisar un poquito por acá. En la parte de atrás esto me quedó un poco desprolijo, así que lo que voy a hacer es voy a repasarlo o corregirlo con los colores adecuados. Acá estoy teniendo un problema. Ahí está, ahora sí puedo pintar. Bien. Y acá abajo vamos a corregir también esta parte. Acá tenía la otra pincelada que le habíamos hecho, así que vamos a llegar hasta esta parte nada más. Igual después lo vamos a mezclar todo eso o a difuminar. Pueden guiarse por las líneas de la geometría, aunque no confíen mucho en eso.
A ver, vamos a revisar cómo está quedando. Bien, veamos esto de acá. Me parece que vamos a repasar esto un poquito más. Esto también hay. Veamos, vamos a pintar un poquito por acá. Algo así. Bien, ¿qué más podemos pintar? Vamos a pintar la parte del cuello. Voy a activar acá lo que es la simetría o el mirror. Y vamos a pintar la zona de la clavícula, que es un poco, que digamos va a generar algo de sombra en esta zona. Así que la vamos a pintar también. Vamos a pasar el pincel. Todo esto siempre es medio fake, ¿no? Porque en realidad no hay mucha geometría que define esta zona. Y vamos a ver qué más podemos pintar. La parte de acá del ombligo. Veamos, quizá el ombligo me convenga pintarlo en la parte del V. Voy a bajar un poquito lo que es la intensidad del pincel. Vamos a cambiar el fall off o la atenuación. Fall off vamos a cambiarlo a custom. Y vamos a pintar, por ejemplo, esta zona, que es la parte del ombligo. Voy a ocultar lo que es el wireframe para verlo mejor. Pintamos esta zona un poco y vamos a agarrar la herramienta dedo y vamos a estirar esto un poquito para arriba y esto un poquito para abajo para darle esta forma de ombligo. ¿Okay? Y en la parte del medio vamos a hacerla un poquito más oscura, un color más tirando a los negros. Vamos a bajar el tamaño del pincel un poco y en esta zona vamos a pintarlo un poco más oscuro. ¿Okay? Y vamos a difuminar. Vamos a probar con el smooth y comenzamos a difuminar toda esta zona. A ver acá. Bueno, si no funciona, bueno, vamos a probar con el dedo, con el smear, y hacemos lo que habíamos visto antes, esta especie de difuminado. Esto acá quedó una línea muy marcada, así que lo que voy a hacer es voy a llevarla hacia la línea del medio para que quede más angosta, digamos. Estoy llevando hacia afuera del V. Eso lo que hace es va a achicar esta línea. Y esta de acá también vamos a llevarlo hacia afuera. Y de esta forma vamos a ir definiendo esta línea del ombligo. Digamos, ahí está. Ahí podemos decir que tenemos el ombligo. Vamos a difuminar todas estas zonas de acá. Elegimos la herramienta dedo y acá vamos a subir el tamaño del pincel. Subimos y comenzamos a difuminar como hemos visto antes. Veamos, vamos a subir un poco más este valor. Fíjense, muevo arriba y abajo un poco, ahí está, y se va difuminando. Y acá en la parte del medio, fíjense que acá yo tengo una pieza muy junta de este lado, así que la puedo afectar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a venir del lado de acá adentro, comienzo a mover. Fíjense cómo se va difuminando esa zona, con lo cual obtenemos un efecto de sombra en esa parte. Bueno, vamos a hacer lo mismo de este lado, que sería la parte de acá abajo del brazo. Difuminamos un poco y de esta forma le vamos agregando una especie de sombreado. Vamos a probar con el smooth a ver si funciona. Bueno, no funciona, así que vamos a seguir con el dedo. De esta forma comenzamos a agregarle una especie de sombra. Hay partes en las cuales van a tener lo que sería el V, el corte del V
en esas zonas van a tener que trabajar sobre el modelo 3D para corregirlo. Fíjense acá yo llegué hasta esta parte y sin embargo la otra parte, fíjense que quedó bien definido. Vamos a activar el wireframe. Fíjense que a partir de esta línea una parte quedó bien difuminada y la otra quedó con un borde bien marcado, el trazo del pincel. Bueno, eso se debe a que ahí tenemos el corte del UV. Eso lo tienen que resolver en la vista 3D, porque acá en la vista UV va a ser muy difícil hacer que coincidan esos dos trazos. Así que esto lo tienen que hacer acá en la vista UV. Van a difuminar lo mejor que puedan y de esa forma van a hacer un trazo continuo. Bien, entonces estábamos acá, creo que es esta parte. A ver. No, es esta parte de acá del medio. Claro, porque el corte del UV lo tengo en la parte interna de la pierna. Fíjense cómo la pierna está desplegada y los cortes están siempre en la parte interna. Esto de acá sería la parte del medio que pinté de este lado en la pierna. Así que podemos hacer el suavizado acá por el medio sin afectar a lo demás. De esta forma vamos haciendo este efecto de sombra. Claro, acá me quedó también, de nuevo, yo hice un movimiento acá con el dedo y fíjense cómo cambió. O sea, ya no existe más la transición suave entre esta zona del UV y esta pieza, con lo cual tengo que volver a corregirlo acá en la vista 3D. Así que pasamos el dedo y listo, ahí corregimos. Ok, fíjense cómo de a poquito le vamos dando un poquito más de textura o color a lo que es nuestro modelito. Tienen que tener paciencia con esto, no se apuren. Si tienen tableta gráfica es mucho mejor. Vamos a la parte de la clavícula. A ver, acá voy a bajar un poquito el tamaño del pincel. Acá podemos probar con el soften, a ver qué pasa. Suavizamos y bueno, no hay mucha diferencia, así que vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que era hacer este efecto. Fíjense que de a poquito le vamos dando un efecto de sombras. Acá me quedó muy marcado este efecto y lo que puedo hacer para recuperar el tono original de la piel es: elegimos el pincel, vamos a elegir el color original de la piel y vamos a pasarle pinceladas pero con una opacidad baja. Esto es como para ir recuperando o quitándole este color y volviendo al color original. Así que lo que voy a hacer es bajar un poquito el tamaño del pincel y voy a pasar pinceladas. Esto de a poquito va a ir recuperando el tono original. Sin embargo, yo quiero un poquito de sombra, así que vamos a ir pasando gradualmente hasta que vean que queda como ustedes quieren. Pasamos una vez más o menos, falta un poquito más. Ahí está, ahí creo que va a quedar bien. Y para darle un efecto de relieve, o sería como un brillo especular en esta parte donde queda el hueso, en esta zona. Ahora voy a mostrar bien. En esta zona de acá vamos a pintarlo de un tono más clarito. La parte de acá atrás sería la parte donde está la sombra, es la zona hundida del cuello, y la parte de acá del frente vamos a hacerlo con un color más claro para indicar que esta zona es donde está el hueso de la clavícula, digamos. Así que vamos a elegir el mismo tono, el mismo color, y vamos a subir en valor para darle un color más claro. Y acá voy a pasar el pincel, voy a bajar un poco el tamaño del pincel y pasamos de a poquito para indicar que esta zona tiene un brillo especular. Volvemos a elegir la herramienta Soften. Esto se va a repetir una y mil veces, esto de
pintar, suavizar, se va a repetir varias veces. Fíjense que de a poquito esto le va dando ese efecto de el contraste, digamos, entre las zonas que están levantadas, que sería esta zona clarita, y la zona que está hundida, que sería la zona que está más oscura. ¿Okay? Y la unión entre el cuello y el cuerpo también lo vamos a tener que repasar porque quedó un corte bien abrupto ahí. Así que vamos a continuar. Por ejemplo, acá en la zona de abajo nosotros pintamos con un trazo bien definido, bien marcado. Ahora voy a seguir repasando esta parte porque me parece que quedó medio raro. A ver si vamos a elegir el pincel, vamos a elegir intensidad al máximo, vamos a elegir el color, dijimos, de la sombra, y vamos a cambiar el fall off, vamos a ponerlo en constante. Fíjense que cada vez que yo quiero cambiar algo, o sea, yo tengo que cambiar acá constante, tengo que cambiar determinadas cosas. Esto pueden generarse sus propios pinceles. Fíjense que acá arriba tenemos brushes, y lo que pueden hacer es hacer clic acá. Fíjense que tengo el pincel por defecto. Lo que yo puedo hacer es ir agregando pinceles en esta parte. Por ejemplo, yo quiero un pincel con fall off o atenuación constante, así que vamos a agregar un nuevo pincel a este panel. Y lo que tienen que hacer es, a ver si me acuerdo, es agregar brush acá. Bueno, acá les dice agregar brush, vamos a probar. Y acá les genera un nuevo pincel que se llama Text Draw, bueno, 001. Ahí lo pueden cambiar el nombre, vamos a ponerle fall off constante. Ahí está, ahí tengo un pincel nuevo. Entonces, en vez de venir acá y cambiar todos los parámetros, puedo venir directamente a estos pinceles y elegir fall off constante, y de esta forma ya tengo mi pincel con esos determinados parámetros predefinidos. Bueno, entonces vamos a elegir el color que dijimos, el color piel. Voy a borrar un poquito esta parte, vamos a pintar un poco más esta zona, hasta ahí, y vamos a bajar un poco el tamaño del pincel. Voy a borrar un poco esta parte, no me interesa, después lo arreglamos. Fíjense, tengo esto, y ahora sí voy a comenzar a difuminar. A ver, vamos a ver dónde está esa zona. Claro, acá tengo un problema porque acá se combina la pierna con el cuerpo, y el cuerpo a su vez está partido en lo que sería creo que está partido al medio. A ver, vamos a elegir wireframe. El cuerpo está abierto acá al costado, por el costado. Voy a marcarlo de color verde. Tiene un corte por acá del cuerpo, y por acá está el corte de la pierna, o por ahí. De esta forma me queda el cuerpo abierto. Entonces, fíjense que acá yo pinté esa zona, esta zona que pinté acá, y se me partió en varios pedazos. Así que acá voy a tener que trabajar más que nada en la vista 3D. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a subir un poquito el tamaño del pincel, elegimos el dedo y comenzaríamos a difuminar, a ver si podemos, o si no podemos probar acá. A ver, vamos a probar en esta zona, difuminamos y después lo arreglamos en la vista 3D. Veamos, pasamos el pincel, fíjense que se va suavizando. Vamos a la parte de atrás, que sería esta pieza, y comenzamos a también hacer algo parecido. Suavizamos, como les digo, esto se va a repetir varias veces. Claro, y acá tengo otra piecita más que sería la que veo acá arriba, y esta pieza también la tenemos que suavizar. Ahí está. Vamos a ocultar el wireframe. Fíjense que me quedó una unión media rara en esta parte, y bueno, acá tenemos que usar nuestra inventiva para que todo esto quede parejito. Vamos a mover arriba y abajo.
y tratamos de que quede lo más parejo posible toda esta zona. Bueno, acá va a ser medio complicado, así que voy a utilizar el pincel. Vamos a elegir el color de la sombra, voy a bajar un poquito la intensidad, vamos a ponerlo en, voy a cambiar el pincel, vamos a elegir el que viene por defecto, voy a bajar la intensidad. Claro, y este que viene por defecto ya me quedó con el fall off constante, así que voy a dejarlo en custom. Fíjense, yo tengo acá custom, vamos a elegir el otro pincel, fall off constante, y ahora acá me parece constante. ¿Ok? Bien, acá puedo ir generando todos los pinceles. Vamos a elegir el que viene por defecto y vamos a tratar de pintar. Shift F, bajamos un poquito la intensidad del pincel y comenzaríamos a pintar un poquito esta zona y después lo difuminamos o lo suavizamos. Bien, vamos a elegir el dedo y suavizamos toda esta parte. Veamos, vamos a ver, vamos a activar el mirror para ver cómo queda un poquito mejor. Vamos a subir un poquito esta parte. Es medio complicado de trabajar a veces en la vista 3D, porque cuando ustedes pasan la pincelada quizás afectan a otra zona que no quieren afectar, pero también es más complicado trabajar acá en la vista 2D, en la vista V, así que van a tener que buscarle la vuelta para que la textura quede lo mejor posible. Bueno, bien, ahí tengo la parte de atrás, la parte del frente. Acá quizá, a ver, vamos a revisar qué zona será esta, creo que es esta parte de acá. En esta parte vamos a elegir la herramienta dedo y vamos a subir un poquito la intensidad de este pincel, vamos a estirar, voy a bajar un poco el pincel, tamaño del pincel, y vamos a comenzar a estirar esto. Bajamos un poco más, subo la intensidad un poco y estiro. Voy a subir un poco el tamaño del pincel y esto lo voy a tirar un poquito hacia el medio. Voy a estirar toda esta parte un poco para el medio para que en la parte central quede bien, o sea que no quede un corte en esa zona. Ok, bien, veamos, agarro la herramienta dedo y vamos a difuminar esta parte. Bien, más o menos por ahí puede ir quedando. La parte de las rodillas, a ver, yo pinté solamente la parte, la parte exterior, hicimos un difuminado. La parte interior todavía no la tocamos, pero es básicamente lo mismo, es difuminar un poquito esa zona. Vamos a la parte de las rodillas. En esta zona lo que vamos a hacer, voy a activar el wireframe, voy a elegir el pincel, vamos a utilizar el color de las sombras, dijimos. Voy a bajar un poquito el tamaño, voy a subir un poco la intensidad de este pincel y vamos a ver si podemos pintar las rodillas. Voy a desactivar el mirror, desactivo el wireframe. Veamos, pasamos las pinceladas gradualmente siempre, para ir viendo cómo va quedando en los trazos. Voy a subir un poco más el radio. Veamos cómo queda esta parte de la rodilla. Vamos a elegir el pincel, vamos a elegir el color de las sombras. Voy a bajar un poco este valor y vamos a disminuir un poco el tamaño.
A ver, vamos a subir un poquito la intensidad y comenzamos a pintar algunos detalles acá en la parte de la rodilla. A ver, esta parte de acá, esta zona. Control Z, no me gustó como quedó, vamos a probar de nuevo. Veamos, vengo por acá, por este lado, para que defina un poquito mejor toda esa zona. Veamos, vamos a subir la intensidad al máximo. Vamos a elegir otra vez el dedo. No me gustó como quedó. A ver, vamos a bajar un poquito vamos a bajar un poquito el radio y veamos si podemos corregir esto para que marque un poquito más lo que es la zona de la rodilla, que en realidad esto está mal acá, esto está mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a bajar el tamaño del pincel. A ver, vamos a pintar acá en la vista 3D, creo que tiene que venir por acá este detalle y de este lado. Sí, creo que es por este lado que tenemos que venir. Ahora sí voy a elegir la herramienta dedo y vamos a comenzar a difuminar. Primero voy a difuminar esta parte de acá, o después lo voy a repasar con el color de la piel base, como vimos antes, que no podemos borrar, sino que podemos repasar. Veamos. Bien, vamos a dejarlo así, esa zona de la rodilla. Esto de acá lo voy a repasar. A ver, vamos a elegir el pincel. Acá estoy en la herramienta Smear, tengo que ir al pincel, elegimos el pincel por defecto y acá elegimos el color base de la piel. Voy a pintar de a poquito, gradualmente, como les mostré antes. Shift F, bajamos un poquito la opacidad y elegimos color base. Ahora sí, y comienzo a pintar esta parte, estos detalles que le había hecho antes, que no me gustaron, que no me convencieron. Los puedo borrar. Ahora sí, puedo venir acá, subimos un poco la intensidad, subimos el radio y comenzamos a difuminar toda esta parte. Bueno, no me voy a complicar acá. A ver, vamos a revisar acá en esta parte la vista 3D. Esto obviamente tienen que trabajarlo un poco más para agregarle los detalles. Por ejemplo, este detalle de las líneas de la rodilla. Veamos. Ahí está. Hace falta corregirlo un poco más, pero más o menos la idea es que tenga este detalle acá en esta zona de la rodilla. Ok, voy a dejarlo ahí. Acá hay un manchón que lo podemos borrar de esa forma. Fíjense, la zona de la rodilla. Vamos a activar el mirror. Ahí está. Ahí tengo la zona de la rodilla que tiene un detalle ahí de sombras. La zona de atrás de los glúteos. La línea de acá de la espalda. La espalda. Vamos a ir a definir. Bueno, acá me falta mostrar los brazos. Vamos a mostrar los brazos. Vamos a ir a Edit Mode, Alt H para mostrar el cuerpo completo, y ahora voy al Texture Paint. Ahí está. Bien, la parte de atrás, veamos dónde está la parte de atrás. Acá lo que podemos definir es la zona, esta zona de acá, que creo que son los omóplatos, así que vamos a pintar.
Acá me conviene arrancar en la vista 3D para saber por dónde tengo que pintar acá en la vista V, porque si no, pintar acá ven que está medio distorsionado, los UVs es medio difícil de pintar, así que voy a arrancar de acá, de la vista 3D. Vamos a bajar, vamos a subir un poco la intensidad del pincel. Voy a activar, en este caso, voy a activar la estabilización. Vamos a elegir estabilizar y voy a crearme un nuevo pincel. Vamos a ponerle de nombre Stabilize, ahí está, y pasamos el pincel. Veamos. Ups, tengo que elegir esto primero, el color, y ahora podemos pintar esta zona. Y también lo que voy a hacer es voy a pintar una línea que vaya por toda la espalda, y esto lo voy a pintar acá en la vista V. Voy a maximizar un poquito esta ventana, vamos a pasar el pincel por acá, toda la línea que recorra la parte de la espalda. A ver si podemos seguir este trazo. Esto le va a dar un poco de profundidad a esa zona. Y luego comenzaríamos a difuminar hasta que se conecta con esta parte. Vamos a ver en la vista 3D a ver cómo quedó. Quedó medio raro esto. Ahí está, y tengo definidos los trazos que hice, y ahora lo único que tengo que hacer es comenzar a difuminar esto como vimos anteriormente. Vamos a pasar acá. Creo que la intensidad del pincel es muy alta, así que voy a bajar un poco y comenzaríamos a difuminar esta parte. Veamos acá en la vista del V. Esto es para darle un detalle a la parte de la espalda, para simular que tenemos ahí los omóplatos. Y la parte de acá del medio también la tenemos que difuminar. Vamos a elegir en este caso el soften, y pasaríamos el soften para ver cómo queda. Vamos a pasar suavizado por toda esta parte. Fíjense que hay partes que quedaron más anchas. Bueno, eso lo podemos corregir sacando ese trazo, digamos, hacia afuera del V. A ver, voy a tratar de moverlo un poco hacia afuera del V, y ahí queda el trazo más angosto. Lo voy sacando si quedó muy ancha la línea, y de esa forma vamos corrigiendo. ¿Ok? Bien. Y acá en la parte de abajo, que es donde se une con el resto, bueno, acá vamos a hacer una especie de difuminado en esta parte. Ahí está. Y ahí tengo la línea de la espalda, que en realidad hace falta trabajarla un poco más. Quedó muy marcado esto. Bien, vamos a probar acá, difuminar un poco en la vista 3D. Esto del texturizado tienen que buscarle, sería más que nada diferencias entre luces y sombras, básicamente. Tratar de simular este efecto o este contraste entre luces y sombras. Eso es lo que le va a dar una especie de relieve, sería un fake.
pero bueno, de eso se trata esta parte. Bien, voy a dejarlo ahí por ahora. Voy a seguir corrigiendo esta línea porque quedó muy marcada. Después, ¿qué más podemos pintar por acá? La parte de las... porque el cuerpo es básicamente lo mismo, continuar generando. Por ejemplo, acá podemos pintar lo que sería donde empieza la caja torácica. Sería, a ver, vamos a revisar acá en la parte del frente. Quizá nos convenga pintar de este lado. Vamos a elegir el pincel común, este que no tiene la estabilización, y acá, a ver, vamos a probar, bajamos un poco el tamaño. A ver, claro, me tengo que generar un pincel que no tenga la estabilización, porque si no, todos los cambios que yo hago van a quedar en el pincel que viene por defecto. Y acá vamos a elegir el color de las sombras. Dijimos, vamos a pintar, voy a empezar acá en la vista 3D para marcar más o menos sería esta zona de la caja torácica. Creo que empezaría un poquito más arriba. En realidad acá necesito la estabilización porque si no me va a quedar un trazo espantoso. Por acá. Y a ver, esto en realidad sería algo así. Y vamos a probar a ver qué pasa si difuminamos todo esto. Vamos a subir el tamaño del pincel. Si nuestro personaje tuviera masa muscular, tendríamos que pintar los músculos. En este caso no lo voy a pintar. Esto lo podemos estirar un poco hacia abajo. Pero fíjense cómo le va dando, o sea, va simulando lo que serían partes del cuerpo que en realidad no existen, no están modeladas, sino textura nada más. Y acá creo que quedó muy marcado toda esta zona. Así que bueno, tendría que repasarlo como vimos antes, con el color base, con un valor bajo. Y deshabilito la estabilización. Y comenzaría a repasar esto un poco para que no quede tan marcado ese borde, ese detalle. Ok, vamos a pintar otras cosas, porque si no esto es siempre lo mismo. El cuerpo, en el cuerpo voy a tener que hacer siempre lo mismo. Me quedó medio raro esa línea ahí. Vamos a repasar un poco más con el pincel y el color base para que no quede tan marcado. Bueno, vamos a dejarlo así, aunque todavía no me gustó como quedó. Bien, vamos a continuar en otra zona. A ver, vamos a buscar por ejemplo la parte de los dedos. Interesante esta zona. Veamos, parte de los dedos, más que nada vamos a ver las uñas. Las uñas yo las tengo separadas en esta parte, en esta zona. Bueno, acá tenemos que definir el color. Vamos a elegir el pincel. Vamos a buscar por ejemplo color de uñas medio violeta, tirando a negro, un color medio violáceo. Así que vamos a pintar, vamos a bajar el tamaño del pincel, elegimos el pincel, dijimos que tenemos el pincel de constante, Fall of constante, bajamos un poco más y comenzaría a pintar las uñas. A ver, vamos a probar. Acá dijimos que vamos a elegir un color, bueno, cualquier color vamos a pintar. A ver, fíjense, se van pintando las uñas una a una.
de esta forma. Lo que está acá abajo son las uñas de los pies, estos polígonos que se ven acá, que los voy a pintar del mismo color, aunque quizá después lo cambie, pero por ahora los voy a pintar del mismo color. Vamos a ver los pies. Fíjense que tiene el color que acabo de pasar acá. Y lo que vamos a hacer es vamos a darle, esto es color plano, vamos a pintar la parte del medio de la uña, vamos a darle un color más clarito. O sea que voy a bajar esto un poco para darle un poquito más claro, para que quede un poquito más claro, y acá voy a pasar el pincel con este color más claro. Y fíjense que ahora esto le va a dar como una especie de brillo especular a esa zona. Vamos a hacer lo mismo con el resto. A ver, voy a mostrar, a ver si puedo. Y luego, como siempre, tenemos que difuminar. Pintamos un detalle por acá. Ok, vamos a elegir, vamos a probar con con el Soften. Subimos está al máximo y comenzaría a difuminar. A ver, vamos a enfocarnos en una uña, creo que es esta que está acá, que voy a pintar ahora. Fíjense que lo difumina y es como que le da volumen a la uña. Vamos con la siguiente, esta, difuminamos. Bueno, no era esa. Sí, bueno, no sé. Vamos con esta, difuminamos un poco, ahí está. Y obtenemos una especie de volumen en la uña. Ok, bien, después, ¿qué más podemos pintar? Bueno, acá tengo la dentadura, que esto más o menos ya les mostré cómo pintar la lengua. Bueno, más o menos lo mismo con la dentadura. Por ahora le voy a pasar únicamente un color blanco, y después voy a continuar pintando. A ver, vamos a bajar un poco el tamaño de pincel, pintamos color blanco al máximo, ahí está. Esto de acá yo lo cambié, esto creo que les aparece una ruedita de colores. Bueno, esto lo pueden cambiar yendo a Edit, Preferencias, y acá donde era que estaba, bueno, esto lo van a encontrar en Interfase, y acá donde dice Color Picker Type tenemos por defecto, creo que les aparece el círculo, el primero, Circle HSB, creo que es este, y yo lo cambié a Square, cuadrado, tono, saturación más valor, que es este. Ok, de acá lo pueden cambiar y lo guardan en preferencias y listo, ahí tienen este picker de color. Bueno, acá voy a pintar, dijimos, todo lo que es la dentadura de color blanco. Y veamos qué más podemos pintar. Pintamos las uñas, bueno, las uñas de los pies. Me falta agregarle el detalle para darle volumen. Los dedos. Los dedos también tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos con el cuerpo. Tenemos que pintar toda la parte interna de los dedos, que es donde los dedos están más próximos unos a otros. Tenemos que pintarlos de un color más oscuro para darle sombra. Así que vamos a hacerlo. Esto lo voy a hacer acá en la vista V, y lo vamos a revisar después acá en la vista 3D. Veamos, vamos a subir un poco el tamaño del pincel, voy a bajar un poco la opacidad, voy a elegir mi pincel por defecto y veamos, elijo el color de sombra, ahora sí, y comenzaría a pintar estas sombras entre los dedos. Fíjense, acá estoy pintando sombra entre los dedos. Esta es la parte superior de la mano. Fíjense que acá tengo el corte del V, es por eso que tengo justamente un corte entre esos polígonos. El corte viene por acá, por estos polígonos, así que ahí se nota claramente el corte entre una zona y la otra. Y bueno, esto tendría que repetirlo con el resto de los dedos, pintar ahí entre medio de los dedos para darle volumen. Bueno, acá va a ser medio complicado hacer que las cosas coincidan, así que esto lo vamos a tener que pintar también en la vista 3D.
o mejor dicho, hacer un difuminado en la vista 3D, porque si no va a ser medio complicado hacer que estos trazos de pintura coincidan con la parte de abajo de la mano, que está acá. Bien, fíjense, pinté solamente la parte superior de los dedos, pero la parte inferior quedó sin pintura. Bueno, acá lo que tenemos que hacer para pintar los dedos en la vista 3D es hacer lo mismo que vimos antes o sea, en el video anterior yo les mostré cómo ocultar algunas zonas para poder pintarlas, así que eso es lo que voy a hacer en este caso. Voy a elegir, por ejemplo, vamos a elegir el dedo mayor, vamos a elegir los polígonos de acá, presiono la tecla C, vamos a elegir estos polígonos, control más del teclado numérico, ahora sí, control más del teclado numérico para expandir la selección, y ahora tenemos que invertir la selección con control I, damos vuelta a la selección. Ahora voy al Texture Paint, fíjense que esté activo la máscara. Ahora presiono la tecla H para ocultar todo el resto salvo lo que está enmascarado, y presiono la tecla A. ¿Ok? Y ahora sí puedo pintar en la parte del dedo en la vista 3D, y esto me va a permitir pintar tanto la parte superior como la parte inferior del V. ¿Ok? Puedo pintar ahora en esta zona y pasar un difuminado. Voy a tratar de hacer zoom. Ahí está. Pinto por acá. Estoy pintando lo que sería el corte del V. Voy a subir un poco el tamaño del pincel. Voy a subir un poco la intensidad. Y pintamos. Tenemos que tratar de evitar que quede un corte abrupto ahí. Y acá podemos utilizar, por ejemplo, el difuminado este, o si no, el dedo. Subo un poco más el tamaño. Esta es la zona entre los dedos, con lo cual va a haber un poco de sombra, que es lo que estamos tratando de generar o de simular con esto. Ok, y fíjense que ahora me quedó el dedo un poquito más parejo, más prolijo, y entre los cortes de los V's no se nota ese trazo bien definido entre una parte de arriba y la parte de abajo, sino que es algo más parejo, cosa que sería difícil de lograr si pintara las dos mitades del V para tratar de que estas piezas encajen. Ok, bien, ¿qué más podemos pintar? Bueno, esto mismo voy a repetirlo para el resto de los dedos. Voy a salir de acá, Alt H para mostrar todo el cuerpo. Fíjense, ahora me quedó, bueno, quedó un poco muy oscuro. Tendría que repasarlo, pasarle unas pinceladas del color base para que quede un poco mejor. Pero así es como pintaría entre los dedos. Después, ¿qué más podemos pintar por acá? Podemos pintar la parte de los pies. Acá entre los dedos es algo similar a lo que vimos arriba con los dedos de la mano. Se va a pintar igual, se pinta, a ver si encuentra por acá los dedos del pie. Acá está. Se pinta la parte entre los dedos de un color oscuro, de un color más oscuro, y se difumina. Básicamente acá también tengo la parte inferior del pie y la parte superior, con lo cual voy a tener que aislar esos polígonos y suavizar esa zona. De la misma forma vamos a pintar la parte de abajo del pie, la planta del pie. Voy a la vista superior, presiono el 9 del teclado numérico para invertir la vista. Vamos a activar el wireframe y vamos a pintar la planta del pie. Bien, vamos a elegir el pincel, bajamos el tamaño del pincel y vamos a pintar de un color oscuro, color de sombra. Bajamos un poquito, bajamos la intensidad, a ver
y vamos a bajar un poco y vamos a pintar, a ver, veamos. Esto tiene un arco el pie, la parte del arco está en la parte interna del pie, así que lo que voy a hacer es voy a pintar en estas zonas que no tiene el arco. Acá esta parte de atrás, y tendré que pintar la parte de los dedos también. Voy a ocultar el wireframe, la parte de los dedos también, que es la parte donde apoya, digamos, el pie apoya en los dedos, y en estas zonas, salvo en la parte del arco que va a quedar más de color claro. Así que vamos a pintar esta parte de los dedos. Y luego obviamente tenemos que difuminar todo esto para que quede un poco parejo. Ok, más o menos así es como me quedaría, y ahora tendría que difuminar. Vamos a elegir la herramienta dedo y comenzaría a difuminar. Voy a subir un poco más el tamaño del pincel y veamos. Vamos a pasarlo un poco por acá. Fíjense que ahora me queda esa zona del pie un poco más oscura, que es justamente donde apoyarían el pie al hacer contacto con el suelo. Claro, acá también tengo el corte del V justo está por acá, así que esto también lo voy a tener que repasar utilizando, por ejemplo, el color base y pintando esta zona y luego difuminando. Bueno, acá voy a subir un poco el valor y comenzaría a pintar con el color base toda esta parte que es donde se unen los UVs, digamos. Ok, bien, vamos a dejarlo ahí. Le damos de costado, de este costado. Vamos a corregir un poco. ¿Y qué más podemos pintar? La parte de atrás también la podemos pintar. Bien, vamos a dejarlo por acá. Bien, vista de costado, a ver qué podemos pintar de este lado. Claro, podemos pintar el detalle de acá. Así que vamos a elegir el pincel, elegimos el color de sombra. Vamos a bajar el tamaño. Voy a elegir el pincel constante y lo voy a difuminar. Elijo Fall-Off constante. Vamos a activar la estabilización en este caso. Y pintaría, por ejemplo, Control Z. Vamos a bajar un poco más el tamaño del pincel. Vamos a pintar esto. Veamos en la vista V dónde está esta parte. Acá está. Fíjense, esta zona sería lo que acabo de pintar. Vamos a pasarlo de nuevo. Y vamos a difuminar. Subo un valor bastante grande, lo difuminamos. Y ahí queda marcado un poco ese detalle. Claro, acá tengo el corte del V acá arriba, que es que al difuminarse un poco se metió este color medio amarillo. Así que lo que voy a hacer es, voy a pintar con el color base. Saco la estabilización y de esta forma recuperaría el color original. Ahí está. Bien, y acá podemos difuminar un poco más esto. Y fíjense que queda un detalle ahí en esa zona. Como les dije, esto se trata de buscar contrastes. Yo acá acabo de marcar la zona oscura. Bueno, ahora voy a contrastarlo con un color más claro. Así que vamos a elegir el pincel. Elegimos el color piel base y vamos a dar un color más clarito para pintar un poco en esta zona. Vamos a pintar, bueno, vamos a probar, a ver, pintamos ahí
elegimos Smear o el dedo, subimos un poco el tamaño y esto le va a dar un contraste entre la zona oscura y la zona más clarita, que sería una zona más elevada. Ok, acá me quedó muy marcado este efecto, así que lo voy a tratar de achicar. A ver, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. La parte interna es algo parecido. Y bueno, ya llegué a la hora de video, así que yo creo que con esto va a alcanzar para que entiendan más o menos cómo texturizar el modelo. Bueno, acá en la parte interna es lo mismo. Veamos que la parte interna es donde tenemos el corte del UE. El corte del UE viene por acá, con lo cual fíjense que tengo una parte de la pierna la tengo de este lado y la otra parte de la pierna la tengo de este lado, con lo cual trabajar en la vista V o en la vista 2D va a ser complicado, así que esto mayormente lo voy a trabajar acá en la vista 3D, porque si no el corte, o sea, cuando pase los trazos de pintura no van a coincidir. O sea, esto me conviene trabajarlo en la vista 3D. Ok, bien, vamos a probar, vamos a empezar a hacer algo. Vamos a elegir, por ejemplo, el blur, el soften, subo el tamaño del pincel, veamos, paso, no funciona, elijo el dedo, veamos, y con esto creo que podemos suavizar un poco. Y no vamos a tener ningún tipo de problemas con el corte V. En esta zona, a ver, vamos a tratar de suavizar lo mejor posible. Y bueno, se dan cuenta que es más o menos lo mismo siempre. Pintamos trazos de pintura, luego suavizamos para lograr un efecto relieve o un efecto tridimensional en zonas que en realidad son planas. Bueno, acá también podemos generar el contraste que dijimos en la parte de abajo. Vamos a elegir un color más clarito. Elegimos, bueno, el color más clarito ya está. Vamos a pasarle un color más clarito por este lado, por la parte interna, para generar ese contraste que les dije. A ver, veamos, esto en la vista V sería esta parte. Voy a activar la estabilización en este caso, vamos a elegir Stabilize y pasamos el pincel. Vamos a cambiar esto a Custom. Bajo un poco más el tamaño del pincel. Vamos a probar con este valor. Y con esto logramos contraste entre partes altas y partes hundidas del modelo. Subo el tamaño del dedo y comenzaría a difuminar, y eso da contraste. Bueno, espero que se entienda. Ahí tenemos la parte más oscura, sería la parte hundida, la parte más clarita sería la parte que está como más elevada. ¿Ok? Bien, y de esta forma yo sigo pintando mi modelo. Vamos a mostrar el mirror, ahí está. Y de esta forma va quedando la textura del modelo. Quizá la parte de acá quedó un poco oscura. Hace falta un tono más clarito, más rojizo. Pero bueno, así es como pintaría mi modelo por ahora. Yo voy a seguir con esto y en el siguiente video vamos a continuar con más pintura o más texturizado de nuestro personaje.
Bueno, eso sería todo por este video, que ya es muy largo, y nos vemos en el próximo tutorial, que vamos a ver cómo utilizar las capas, puesto que hasta ahora no utilizamos capas para nada. Les digo que las capas las vamos a utilizar cuando un objeto, o sea la ropa o el pelo, tapen a nuestro modelo. En esas zonas vamos a trabajar con capas de sombra y con capas de highlights o reflejos. Bien, hasta acá llegamos con este video, que ya es larguísimo. Espero que todo esto les sirva a alguien y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.